Imaginaros que entre la población hubiera una preocupación cada vez más notable sobre el número de accidentes de tráfico, en la que los medios de comunicación dijeran es que esto solo va a aumentar, de aquí a 15 años el número de muertos por accidente de tráfico va a aumentar exponencialmente. Y ante dicha preocupación, la Dirección General de Tráfico encargará un estudio a expertos sobre cuáles son las principales causas de los accidentes de tráfico. Y que como resultado de dicho estudio se arrojarán las siguientes conclusiones. El número uno con diferencia de los accidentes, de los causantes de los accidentes de tráfico, es el exceso de velocidad, con el 75%. El exceso de velocidad está detrás del 75% de los accidentes de tráfico. Y el 25% restante se repartiría entre distracción del conductor, cansancio al volante y estado del vehículo. Y que con esos datos la Dirección General de Tráfico se centrará sobre no te duermas al volante, cambia de coche cada poco y no te distraigas, haciendo caso omiso a la principal causa, el exceso de velocidad. Imaginaros que, claro, lógicamente sigue habiendo accidentes de tráfico y la DGT, en otra vuelta de tuerca y justificando ese aumento, vuelve otra vez a insistir, llegando a tales consecuencias que, como no bajen los accidentes de tráfico, prohibiremos la radio en los coches para evitar distracciones, obligaremos a cambiar de coche cada 3 años y además prohibido conducir más de 2 horas. Pero otra vez nos olvidamos de la causa principal, los excesos de velocidad. ¿Veríais eso lógico? Pues es lo que está pasando con el efecto invernadero. Bienvenidos a vuestra aldea. Si tú preguntas a cualquiera cuál es la causa principal del efecto invernadero, todos te van a decir, en plan coral, el CO2. Pero lo que te ocultan los medios de comunicación manipulados por estas élites es lo que todos los científicos dicen y que el sentido común remarca. Y es que el principal gas de efecto invernadero, con un 75%, es el vapor de agua. El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, con el 75%. Y el 25% restante se reparte entre el CO2, que es un 0,04, es un gas traza, entre el CO2, el metano y el nitrógeno. El vapor de agua es nuestro exceso de velocidad. Y además no hace falta irse a informes científicos, es pura lógica. Gracias al efecto invernadero, la Tierra tiene una temperatura global media de 15 grados. Si tú quitas el efecto invernadero de la Tierra, la temperatura global del planeta caería a 18 grados bajo cero. Viviríamos en una inmensa bola de hielo. Gracias al efecto invernadero tenemos esa temperatura media de 15 grados. Y esto ha sido así desde siempre. Nuestros antepasados, años luz de la revolución industrial, de la máquina de vapor o de las centrales térmicas, gozaban de esa temperatura media que les permitía vivir. Por tanto, si en la época de los romanos, los egipcios, en la Edad Media no existía el CO2 emitido por nuestra industria, ¿de dónde narices iba a salir el efecto invernadero? Pues lógicamente del vapor de agua. Si el vapor de agua no tuviera peso principal en el efecto invernadero, pues lógicamente nuestros antepasados estarían en una temperatura bajo cero. Alguno me dirá, no, te olvidas de los volcanes que emiten mucho CO2 y siempre ha habido volcanes. Sí, es cierto. Pero los volcanes no solamente emiten CO2, emiten principalmente cenizas volátiles que hacen de película para que aumente el albedo de la Tierra, es decir, contrarrestan el efecto invernadero. Cuando los volcanes emiten muchos gases, la temperatura de la Tierra no sube, al contrario, baja. Por tanto,
entre las cenizas volátiles y el CO2 se contrarrestan de tal manera que no influye en el calentamiento. Por tanto, quitando los volcanes, que lo único que hacen es bajar la temperatura, como se ha demostrado históricamente, aquí lo que mantiene la Tierra en esta temperatura habitable es el efecto invernadero que produce el vapor de agua. Por tanto, cuando nos están vendiendo que el CO2 es el principal responsable del efecto invernadero, lo que están haciendo es simplemente engañarnos. Engañarnos. Se están utilizando predicciones en las que no se utilizan ecuaciones lineales, en las que no se sabe qué datos se están utilizando, en que no saben cómo se está falseando. Estamos hablando de calentamientos de la Tierra cuando realmente datos históricos tenemos como mucho a nivel global 60-70 años. No hay serie histórica para demostrar que el planeta se está calentando, porque no hay cambio climático, hay ciclo climático. Hay que recordar que Groenlandia, Greenland, Tierra Verde, se llama así porque los primeros vikingos cuando llegaron allí vieron una inmensa isla verde, donde hubo prosperidad, donde hubo muchos asentamientos, muchos cultivos que se abandonaron cuando empezó a enfriarse la Tierra otra vez, allá por el medioevo. Son ciclos. Porque tenemos que recordar que el principal causante de la temperatura de la Tierra no es ni las corrientes marinas, ni el efecto invernadero, ni los gases de la atmósfera. Es el Sol. Volvemos otra vez a obviar lo evidente. El Sol es lo que calienta los planetas del sistema solar. Y tenemos que tener en cuenta que el Sol no es una bombilla Philips que la enciendes y ya está. Me compro una de 40 vatios. Ahí está. No. El Sol tiene fluctuaciones como cualquier cuerpo celeste. Tiene fluctuaciones. ¿Esto qué significa? En plan, vamos a simplificarlo, que unas veces el Sol calienta más y otras menos en función de sus reacciones termonucleares. Es decir, están las manchas solares, están los vientos solares. Es, entre comillas, un cuerpo vivo. Y entonces tiene ciclos el Sol. Ciclos en los que, dejadme que simplifique, ¿vale? Calienta más o calienta menos. Entonces se está utilizando un gas traza que es el 0,04 y que supone un 15% de responsabilidad frente a el efecto invernadero para cambiarnos nuestro estilo de vida. Y por cierto, el metano, que es el 5%, o el nitrógeno, otro 5%, también ahora interesa hablar de ellos. Hablamos del que produce el 15, hablamos del que produce el 5, pero nos olvidamos del que produce el 75, el vapor de agua. ¿Por qué? Porque no hay cambio climático, hay cambio de paradigma social. Quiero que entendáis una cosa. El 20% de la población del planeta, es decir, nosotros, Occidente, el 20% de la población del planeta estamos consumiendo el 80% de los recursos energéticos. El 80%. ¿Qué va a pasar cuando este 20% de clase media aumente con la incorporación de China e India? Con la gran cantidad de habitantes que tienen estos dos gigantes, ese 20% de personas con acceso a un nivel de vida determinado se duplicaría. Y si el 20% está consumiendo el 80% de los recursos energéticos del planeta, el 40%, esto es multiplicar por 2. ¿Y qué nos da? Agotamiento de los recursos energéticos. A no ser que nos saltáramos la física y dáramos por bueno que se puede consumir el 160% de algo. Ahí está el puñetero problema. Y por eso estáis viendo que toda la campaña de la Agenda 2030
de los reseteos, de los cambios de paradigma, todo lo que se está atacando, es ese 20% que consume el 80% de los recursos energéticos. Porque aquí no hay una preocupación real. Cuando tú quemas carbón, cuando tú quemas gas, cuando tú quemas hidrocarburos en la combustión, en la oxidación, lo que se desprende es vapor de agua y CO2, gases inocuos, gases necesarios para la vida. Si ahora quitáramos el CO2 de la atmósfera y lo elimináramos del todo, la vida en la Tierra desaparecería. Vamos, en 2 telediarios. Sin CO2, las plantas del planeta mueren y todos iríamos detrás. Pero hay que utilizar políticamente este tipo de cosas para cambiar. Hay que eliminar esa clase media que consume ese 80% de energía. Y lógicamente una sociedad que ha tenido de todo, que tiene un nivel de vida y ha disfrutado de una serie de ventajas, no puedes venir de la noche a la mañana y decir, te voy a quitar el coche, te voy a quitar la casa, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo de más allá. Tienes que asustarles para que ellos voluntariamente te entreguen esas libertades y te entreguen eso. ¿Cómo? Con el miedo. Con el miedo, ya lo vimos. Imaginaros que era un gobierno totalitario, viene y te dice, prohibido salir a la población de casa en 3 meses. En 3 meses usted sale de casa para comprar y vuelve y sus niños encerrados. Eso lo haces sin una causa y las calles arden. Pero claro, si te dicen, oye, es por tu bien, si sales mueres, ahí fuera un bicho que te va a matar. ¿Funciona? ¿Y ahora cuál es el bicho que te va a matar? El calor. ¿Por qué no te dicen que Estados Unidos y China están produciendo el 52% del CO2 que se emite en el planeta? ¿Por qué no te dicen que solo China está quemando la mitad del carbón del planeta? Y además, ¿por qué no te dicen que lo está quemando de forma salvaje? Veréis, las centrales térmicas que hay en Europa, las que no han derribado, porque aquí solo se han derribado en España, en Alemania ahí siguen, las centrales de carbón, lo que hacían aquí era lavar el carbón, quitarles el azufre y luego quemar. Si tú lavas el carbón, quitas las escorias, quitas el azufre y lo quemas, los gases resultantes son básicamente ese CO2 y ese vapor de agua. En China no. En China sale el carbón de la mina y va directamente a quemar, sin lavarlo, sin quitar el azufre, sin filtros, a saco. Y ahí no sale solamente el proceso de oxidación, sale vapor de agua y sale CO2. Ahí salen otros gases tóxicos, ahí salen otros gases nitrosos. Bueno, ahí tremendo. Junto al CO2 y el vapor de agua salen un montón de gases contaminantes. Daros un paseo por Shanghái, por Pekín, ahí me lo contáis. Pero ahí. Y aquí en Europa, que cogíamos el carbón, lo lavábamos, le quitábamos el azufre, lo tratábamos, lo quemábamos, quieto. Están cambiando nuestro paradigma social. Están cambiando nuestros hábitos. Porque somos el 80% que consumimos unos recursos energéticos que a día de hoy son finitos. Y por ahí viene el tema. Y a esto le sumas la Agenda 2030, los planes, porque ¿sabéis qué pasa? Que en este momento el enemigo a batir es la clase media europea, porque lógicamente Estados Unidos a los suyos los protege. Y como aquí no tenemos en Europa quien nos proteja, porque en la Unión Europea, en Bruselas, hay un grupo de corruptos que lo único que quieren es llenar la mano. ¿Cómo es posible que tengamos al frente de la Unión Europea una tía como von der Leyen, cuyo marido trabaja para la Big Pharma? Y la tía que está firmando la compra de millones de pinchos duerme en la misma cama
que un alto CEO de una farmacéutica. Y aquí la democrática Unión Europea tragando. Pero bueno, ya tienen preparados otra serie de regalitos para esta Europa totalitaria que os adelantaré en otros vídeos, donde no podréis vender la casa, no podéis alquilarla, donde tendréis que pagar por lo que consumís un impuesto al carbono, que os lo diré en próximos vídeos. Despertad. Esto no va de cambios climáticos. El cambio climático no existe. No hay cambio climático. Hay ciclo climático. Como hay verano, invierno, sol, lluvia, nube, pues hay épocas más cálidas y épocas más frías. Y es más, si atendemos a series que no te cuentan de haber un cambio, sería para frío, no para calor. Porque si nos atendemos al mínimo de Bauder o a la mini glaciación de la Edad Media, lo que tocaría ahora estadísticamente en esos modelos matemáticos que usan para lo que les interesa, otra mini glaciación, pero un calentamiento. Y ojo con las estadísticas y los modelos, porque ya sabemos que si tú te comes 3 pollos y yo me como uno, nos hemos comido 2 pollos cada uno. Una mierda. Lo que quieren es que nos comamos otra cosa, pero la de ellos. Y no voy a ser vulgar. ¿Vale? Seguir este canal, suscribiros. Nunca os lo piden. Mira que todo el mundo dice, suscríbete, suscríbete. Yo no lo digo, pero bueno, venga, voy a decirlo, suscribiros, a ver si funciona. Porque tenemos que difundir esto. Cuanto más suscripciones, más compartir, más llega el mensaje. Y tenemos que concienciar a la gente de que el rey va desnudo. Que muchas veces no contamos las cosas por lo que diga la mayoría de la gente. Pero también hablaré en esos vídeos, ¿vale? Tenemos preparado un vídeo para hablar de eso, otro para hablar de que la Unión Europea no te va a dejar vender tu casa y otro sobre ese impuesto al carbono. Quedaros aquí conmigo, suscribiros.